Bueno, el día de hoy estaremos hablando acerca del capítulo 5, 6 y 7 del texto de Emilio Durkheim, La división del trabajo. Iniciando con el capítulo 5, en donde encontraremos diferentes aportes por parte de Durkheim y de Spencer. Inicialmente, Durkheim afirma que en las sociedades complejas como la nuestra, en sociedades modernas, el derecho cooperativo es mucho más predominante que el derecho represivo. Pero ahora bien, ¿qué es el derecho cooperativo? El derecho cooperativo se basa en la resolución de conflictos de manera pacífica. Siempre se busca restaurar los daños causados a la sociedad y se hace uso de la solidaridad orgánica. La solidaridad orgánica consiste en que los individuos son interdependientes. Unos dependen de otros y se complementan de manera mutua. Entonces, cada individuo tiene su función y su rol dentro de la sociedad. Un ejemplo sería el rico y el pobre. El rico depende de la mano de obra del pobre y el pobre también depende del dinero que posee el rico. Otro ejemplo sería el agricultor y el panadero. El agricultor, si tiene necesidad o si desea comer cualquier artículo que tenga que ver con la panadería, va a necesitar del panadero. Y el panadero también va a necesitar de todos los productos que cultiva el agricultor. Por otro lado, el derecho represivo se basa en castigar a todas las personas que no cumplan con las leyes estipuladas, y para esto se utiliza la solidaridad mecánica, la cual afirma que los individuos, lo que realmente une a los individuos son esas leyes, creencias, costumbres compartidas. Entonces, ahora hablemos de la integración y desintegración del individuo en un grupo. Spencer afirma que el ser humano siempre tiene la necesidad de pertenecer a un grupo, pero no necesariamente siempre debe permanecer en ese mismo grupo. Entonces, aquí se da la desintegración del individuo. Cuando un individuo se desintegra de su grupo, es muy probable que en poco tiempo ya haga parte de un nuevo grupo. Pero ¿qué pasa? Al integrarse a un nuevo grupo en donde ya los miembros se conocen y él es el único desconocido, es totalmente probable de que el individuo cause intranquilidad o perturbación en esos miembros que ya se conocen, porque es un individuo extranjero, es un individuo desconocido. Ahora hablemos acerca de la fuerza de las clases sociales y las condiciones que existen para que esas clases sociales se mantengan. La primera condición dice: la conciencia colectiva es más fuerte que la conciencia individual. Eso quiere decir, yo ofrezco servicios que otro individuo necesita y otro individuo ofrece servicios que también le satisfacen mis necesidades. Entonces nos complementamos de manera mutua, lo cual crea una conexión social, una cohesión social, e inmediatamente se deriva la conciencia colectiva. La segunda condición dice que el individuo actúa en función del bienestar común. Esto quiere decir, a pesar de que el individuo tome decisiones de manera individual, estas decisiones o acciones siempre estarán guiadas hacia el bienestar de su comunidad, al bienestar colectivo. La tercera condición dice: leyes claras es igual a pocos conflictos. Esto quiere decir, cuando dentro de una sociedad las leyes son claras y precisas, que son específicas, esto significa que hay baja probabilidad de que se desate un conflicto. Por el contrario, cuando las leyes son muy generales, son confusas o son ambiguas, existe alta probabilidad de que se generen diferentes conflictos. Ahora, hablemos de crímenes y castigos. A lo largo de la historia han existido diferentes crímenes y castigos para esos crímenes. Estos crímenes eran como los más conocidos en las sociedades primitivas. Entonces puede que estos crímenes que se van a mencionar hoy en día no se conozcan como crímenes. Uno de los crímenes era la mendicidad, lo cual significa pedir limosna o mendigar de manera deshonesta o de manera grosera. Esto es un crimen en las sociedades primitivas. Otro crimen es el crimen contra la persona. Esto puede ir desde robo hasta homicidio. Inclusive las personas que robaran les cortaban las manos. Uno de los castigos podían ir desde multas hasta penas de muerte, o inclusive podrían implicar destierro. El destierro significa que la persona era expulsada de su lugar habitual y esta expulsión podía ser de manera permanente o de manera temporal. Algo importante que hay que destacar en los crímenes es que los niños
y fuerza de los sentimientos domésticos en la sociedad. Hablando de los crímenes sexuales y las ofensas contra las costumbres sexuales, esto ha disminuido. Bueno, ha habido un cambio bastante significativo en las leyes modernas a comparación de las legislaciones antiguas, ya que hay muchos actos que en este momento no se penalizan y anteriormente se consideraban asuntos bastante graves. Evolución de la criminalidad religiosa desde la antigua Atenas hasta la época cristiana. En Atenas, la criminalidad religiosa era bastante significativa, en delitos como la negación de las creencias religiosas y la profanación de los templos y festividades. En Roma, las funciones políticas y religiosas se separaron tempranamente. Esto ocasionó una menor influencia de la religiosidad en la vida pública. Aquí también surgen dos tipos de faltas religiosas, que son la expiable y la inexpiable. La falta expiable es aquellas infracciones que se podían perdonar tras sacrificios o rituales específicos. Y las inexpiables eran esas infracciones que no se podían perdonar con estos sacrificios o rituales, sino que se necesitaban de castigos mucho más severos. El cristianismo, esto representó una gran evolución en la criminalidad religiosa. Más que todo defendía eran los ataques que les hacían a sus propios principios, que eran el sacrilegio, la blasfemia y la herejía. Este enfoque más general facilitó el surgimiento del pensamiento libre y la discusión. Entonces podemos decir que en Atenas y en Roma los delitos religiosos eran severamente castigados, y ya el cristianismo surgió como esa evolución a una mayor tolerancia en los asuntos políticos y religiosos. Y pues cabe mencionar que la religión es bastante difícil de definir científicamente, puesto que nosotros enseguida la relacionamos con creencias hacia seres superiores, es decir, los dioses. Esto es algo inadecuado, ya que existen muchas otras religiones o creencias que no tienen que ver directamente con lo divino, religiones que simplemente son sin dioses. Durkheim sobre la división social del trabajo reconoce diferentes aspectos y diferentes conceptos. Dentro del capítulo 6 se refiere a dos muy importantes, que es la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. La primera la caracteriza porque los individuos de esta sociedad comparten características similares. No son iguales entre estados y roles, pero estos son muy similares. Y esto ejerce una cohesión social sobre ellos. La cohesión social serían las creencias y las prácticas que ellos comparten, porque ellos estaban mediante los clones. Los clones eran sociedades que tenían explícito este tipo de solidaridad mecánica. ¿En qué sentido? En que ellos compartían sus creencias, sus prácticas, sus roles y sus estatus eran muy similares. Un ejemplo es cuando se iban de casa en conjunto, entonces el crecimiento de estas sociedades era de manera colectiva. Bueno, por otro lado tenemos la solidaridad orgánica, que es un tipo de sociedad más compleja. En este, cada individuo tiene una función diferente, pero es interdependiente. Un ejemplo en la actualidad sería la salud. Pongamos el ejemplo de cuando un paciente acude a un médico y se da cuenta que se está una anomalía, pero para darse cuenta de esto necesita hacer un examen, y estos exámenes se hacen en el laboratorio. Luego de que estos exámenes se presentan, el médico concluye qué es lo que se debe hacer. En dado caso hipotético, el médico concluye que se necesita una cirugía, lo permite para el cirujano, pero antes de que se presente esta cirugía debe atenderlo el anestesiólogo. Sin el anestesiólogo no se puede presentar la cirugía. Dentro de la cirugía se necesita un equipo de enfermeras, después de la cirugía también, y por último un equipo de farmacéuticos, que son los que van a brindar un medicamento que el médico receta. Entonces aquí se ve reflejado esta interdependencia que existe, a pesar de que cada uno con una función diferente. La cohesión social es estas funciones que tiene cada uno en específico y cómo depende cada una de la otra. En este tipo de sociedades crecen en conjunto, pero con funciones individuales. Este tipo de solidaridad evoluciona. La mecánica termina siendo reemplazada por la orgánica a medida de que va evolucionando y se convierten en sociedades secundarias, que son tipos de clones, pero están dentro de la orgánica. Porque con estas perspectivas que nos brinda de cómo las sociedades primitivas bajan a estructuras más complejas como la sociedad orgánica, hace que la división del trabajo se vea más pronunciada. Y posteriormente la solidaridad orgánica terminaría reemplazando a la mecánica. Bueno, siguiendo con la línea del organismo, en mi libro, porque
social. La Constitución ve a la solidaridad orgánica como un organismo biológico, es decir, interdependiente y especialización. Este dice que es necesario para la evolución humana. La solidaridad industrial sería exclusivamente un contrato en el que hay un límite, ya que la atención del aparato político-social es muy importante en este, ya que se garantiza que el contrato sea justo y se mantenga un orden social. Como tenemos la parte donde nos habla de las relaciones contractuales y las relaciones no contractuales. En estas las relaciones contractuales son aquellos contratos que se realizan entre ambas partes. Y las relaciones no contractuales también son contratos, pero que no están dirigidos por un contrato específico, sino por una ley. Estas se dividen por el derecho doméstico. El derecho doméstico pertenece a las relaciones no contractuales, aunque estas tienen ejemplos que pertenecen a los contractuales, como por ejemplo el matrimonio, la adopción y los derechos y deberes de la familia. El matrimonio y la adopción son dos fuentes contractuales. Y tenemos al aumento de la reglamentación como relaciones contractuales. Debido a que los contratos están siendo utilizados mucho hoy en día, se va necesitando de un aumento de reglas y regulaciones más estrictas, por lo que este implica una acción social, es decir, que este va a asegurar que el contrato sea justo para ambas partes. Como tercera parte tenemos el derecho administrativo, constitución no contractual. Esto quiere decir que hoy en día se están apareciendo nuevos tipos de organizaciones no contractuales. Por ejemplo, tenemos como el derecho administrativo, constitución no contractual. A pesar de no ser contractual, se ha esforzado porque las personas o porque una sociedad crea que es contractual, ya que esta va a ser muy importante. Y como última, tenemos la parte izquierda, que es la vida moral y social derivada de una doble fuente. Esta nos habla de la solidaridad orgánica. Spencer nos dice cómo estas dos solidaridades influyen mucho, pero que la solidaridad mecánica se va volviendo compleja y la solidaridad